Qué bueno tener ahí enfrente al doctor Sebastián Fagre, médico dermatólogo, especialista en inmunodermatología, fototerapia, psoriasis, hidradenitis supurativa, todas las enfermedades autoinflamatorias de la piel, diplomado en psoriasis, hijo de dermatólogo también, máster en psoriasis y artritis psoriásica. Bueno, tenés un montón de títulos, estaba mirando. Nos vamos directamente a meter en la médula, ¿no? Porque uno siempre está escuchando, de hecho voy a tener que hablar muy pronto en la conferencia de psoriasis y artritis psoriásica de Estocolmo, que este año va a ser virtual, que me imagino que ya te habrás anotado, y un poco hablar yo voy a tener que hablar de la insatisfacción que sentimos muchas veces los pacientes frente a los tratamientos, ¿no? ¿Cuál es cuando vos tenés a un paciente de psoriasis frente a vos, o de dermatitis atópica, o de hidradenitis supurativa, la enfermedad que sea, y sabés que es una enfermedad complicada, que es una enfermedad crónica, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cómo elegís tu objetivo? ¿Cómo elegís tu tratamiento? Bien, básicamente lo primero, como toda enfermedad, hay que conocer el síntoma que más perjudica al paciente. En el caso, por ejemplo, de la dermatitis atópica, es el prurito, entonces lo primero que tenemos que tratar es el prurito. De hecho, el prurito es una forma mínima de dolor, la mínima expresión del dolor es el prurito. Y después, por ejemplo, en otras enfermedades como la psoriasis, que hay prurito, pero también hay pacientes con dolor de piel, que te dicen me duele la piel. Sí. Y en la hidradenitis supurativa principalmente es el dolor permanente. Y la idea es justamente reducir, lo primero, lo que más molesta al paciente y también a su entorno familiar, que altera toda la familia. En este caso, en la dermatitis atópica, es reducir el prurito, el objetivo principal. El segundo objetivo va a ser restablecer la barrera cutánea, que es fundamental, y tratar de mantenerla normal, por así llamarlo, y después regular la disbiosis de la piel. ¿Qué significa? Nosotros tenemos en la piel un mundo, ¿sí? Sí. Entonces a esta piel tenemos que regular la cantidad de bacterias y el tipo de bacterias que van a vivir con nosotros. Así como hay bacterias que viven en el intestino, también hay bacterias que viven en la piel. Y por último objetivo va a ser eliminar la inflamación para sostener en el tiempo el control de la enfermedad. Sebastián, la idea es que la paciente lleve una vida normal y funcional. El año pasado, cuando hicimos psoriática y recorrimos todo el país con ese congreso que salió tan bien para pacientes, en el marco de esta pandemia, la razón era porque no podíamos ir a las provincias, y decidimos hacer ese congreso que vamos a repetir este año, y además lo vamos a hacer también separado para pacientes con dermatitis atópica. Observamos algo que a mí no me sorprendió, pero debo decir que no me gustó, que fue que en realidad todas las provincias tenían todas las medicaciones, todo el arsenal de medicaciones que existen para las patologías, pero que la gente no accedía a ellas. O sea, que era muy difícil, por ejemplo, lo veo en la fototerapia, vos sos alguien con mucha experiencia en fototerapia, lo ve, y ya no estamos hablando de medicaciones de alto costo, no, y después ni hablar con los biológicos, o sea, sí, estaban aceptados todos, pero ¿para qué? Para que estén adentro de un cajón, adentro de una heladera. Contame un poquito el tema del acceso. No hablo de tu provincia, además, es una realidad que recorrió el país. Con respecto al acceso, obviamente, yo creo que con respecto al acceso a las medicaciones, y va a depender de la región, del sistema de salud y de la prestadora que tenga el paciente. Sí pasa que tenemos muchas cosas aprobadas, pero las prestadoras o los médicos por ahí auditores desconocen que existen y que están aprobadas y que se les puede dar. A mí particularmente, por ejemplo, desde un emoliente o un humectante, de que me contestan la mayoría de las prestadoras de que no tienen ningún tipo de descuento ni nada, pero yo siempre la pido, porque el que no llora no mama. Hay que generar, digamos, la necesidad para que sepan que se lo necesita, y que se necesita mucho, y que eso tiene un costo
muy alto para el paciente. Y ni hablar, por supuesto, de terapias sistémicas. Incluso la fototerapia me pasó la semana pasada, con un paciente que le hice el pedido para fototerapia y de la obra social me enviaron un formulario para llenar, no para tratamiento, sino para estudio de alta complejidad. Es decir, la prestadora entendía que era un estudio médico y no un tratamiento, o sea que hay un desconocimiento absoluto. Un poco también tenemos la culpa los médicos, que no enseñamos. Entonces, por ahí siempre yo me tomo el trabajo de enviar alguna microinformación como para que sepan los médicos de qué se trata la fototerapia o la importancia de por qué los humectantes y emolientes en la dermatitis atópica. Y así he logrado, por ejemplo, pacientes que les cubran cremas de emulsiones. ¡Qué bueno! O cremas para la dermatitis atópica en niños, explicando y dando folletería para que el auditor sepa que es extremadamente necesario y que de hecho le va a salir más barato a la obra social o a la prestadora brindar ese emoliente que esa enfermedad siga agravándose y termine en un tratamiento sistémico de alto costo. Existen las herramientas, lo que no existe es el conocimiento de que están disponibles. Claro. El tema de los emolientes es un tema de todo. A ver, decimos emolientes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un emoliente, un hidratante, un humectante? ¿O es todo lo mismo con distinto nombre? Bien, el emoliente, sí. El humectante lo que va a hacer es detener, va a hacer retener el agua. Generalmente son vaselinados. De hecho, se puede utilizar vaselina, que es económica, para retener el agua. Y los emolientes lo que hacen es un poquito más, algo más, un plus más, que es regular el pH y equilibrar las ceramidas en la piel. Hoy por hoy te vienen, la mayoría de son humectantes y emolientes, casi todas las emulsiones. Bien. Pero súper fundamental porque mantener hidratada la piel en un paciente con dermatitis atópica va a reducir la irritación, los rebrotes y va a reducir finalmente va a reducir los costos del tratamiento, ¿no? Sebastián, vos que estás en Tucumán, en tu caso, ¿no? Viste que nosotros trabajamos mucho en la educación del paciente, en la adherencia, en el hecho de que tenga una buena relación con su médico, que sepa construir la adherencia, que sepa construir la relación con su médico, ¿no? ¿No tendríamos a lo mejor que hacer lo mismo con los auditores? ¿Construir un puente diferente, un puente más cercano? Es fundamental en este tipo de pacientes y en muchas otras enfermedades crónicas de la piel la educación al paciente. Y tranquiliza mucho al paciente saber qué tiene, conocer qué tiene. A mí me gusta cuando arriba un diagnóstico y el paciente va a la consulta que sepa qué tiene, por qué podría ser que lo tiene y cómo va a evolucionar esa enfermedad. ¿Y qué puede siempre me dice, nunca digas que es para toda la vida, sino que esto va a ser como las olas del mar, momentos en que estará tranquila y momentos en donde el mar estará bravo. Y bueno, cuando esté bravo, es decir, cuando haya exacerbaciones de esta enfermedad, ahí estaremos siempre el médico. En pacientes de este tipo, en formas moderadas o severas, suelo dar el teléfono. Curiosamente nunca me llaman, pero el hecho ya de tener el teléfono de su médico los tranquiliza. Y por supuesto, este tema también tiene que saberlo la familia, por ahí después citar al resto de la familia y hacer un trabajo conjunto porque esto es la familia es el eje fundamental de este paciente, es lo a sostener en la adherencia. Y a su vez el paciente, viéndose que mejora con los tratamientos, lo sostiene al tratamiento. Uh-huh. Es importante también que el paciente, justamente esto que hace AEPSO, que es aunar y reunir a los pacientes, encontrarse con iguales, mismas condiciones, alivia al paciente. Sí, y eso lo vivo muy de cerca cuando el paciente está en la sala de espera esperando la fototerapia, que está con otro paciente que tiene lo mismo, y hablan, y se pasan los teléfonos, y se cuentan historias, eso es algo que al paciente, porque el paciente que tiene estas enfermedades se sienten por ahí que son los únicos, y no se lo habla.
Entonces poder hablarlo con uno que vive lo que realmente tiene, lo tranquiliza. Es fundamental el encontrarse entre iguales. Por eso te felicito esta iniciativa de reunir a los pacientes con dermatitis atópica. Dermatitis atópica y de psoriasis. Sebastián, a mí me gustaría que le explicaras a la gente, ya antes de terminar, cuál es la importancia de la fototerapia tanto en la dermatitis atópica como en la psoriasis. Esto lo he vivido más en estos tiempos de pandemia. Y sobre todo, mi pregunta también va dirigida a si lo pudiste, perdón, Sebastián, a si lo pudieron hacer durante la pandemia. Salvo los momentos en que era totalmente cerrado todo, ahí ya no se pudo, pero fue poco acá en Tucumán. Después sí, puntual, con pacientes, fui empezando con pacientes que eran sí o sí necesarios reiniciar, y lo bueno de la fototerapia es que no va a tener ningún efecto en la inmunidad, al principio no sabíamos nada sobre este virus y sobre el tema de la vacuna y sobre el tema del uso de otras terapias sistémicas, así que realmente nos ayudó bastante la fototerapia. Y lo principal que va a ser la fototerapia en la dermatitis atópica, en las primeras 5, 6, 3 sesiones semanales de exposición de segundos o de minutos en los equipos, en las lámparas, es el prurito, reducir el prurito. Y eso, el hecho de que ya el paciente no le pique y pueda conciliar el sueño, ya es algo maravilloso. Y por supuesto explicarle que el restablecimiento de la barrera cutánea, es decir, el uso de emolientes e hidratantes, debe ser permanente, eso nunca debe de acabar. La fototerapia, uno cuando la tiene, la valora y se da cuenta lo beneficioso que es, y que es una herramienta terapéutica más en muchas enfermedades, y tener acá disponible en el norte argentino equipos es algo realmente tranquilizador para quienes hacemos estas enfermedades inflamatorias, ¿no? Ya lo creo. En la psoriasis, ¿cómo actúa? Actúa diferente que en la dermatitis atópica, ¿no? La fototerapia. El efecto de la fototerapia es un efecto inmunomodulador o inmunoregulador o inmunodepresor, o por decir, apaga el incendio provocado por toda la liberación de histaminas, de interleuquinas y toda esta cascada inflamatoria. Entonces, el efecto de esta luz en los diferentes componentes de la piel va a permitir apaciguar o calmar toda la exacerbación inflamatoria, no solo en la dermatitis atópica, sino también en la psoriasis. Si bien, como les digo a los pacientes, no cura, pero sí ayuda. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, Sebastián, estamos teniendo más dificultades ahora para recibirte. Te mando un abrazo muy grande. Te agradezco mucho este ratito y cuídense mucho por allá. Saludos a tu papá también. Bueno, muchas gracias, Silvia, a vos y a todo el equipo. Como siempre, agradecido de que pongas esas garras y esas pilas y que sos la voz de los que no tienen voz muchas veces. Eso es muy grato. Muy agradecido. Gracias por estar siempre ahí, Sebastián. Muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande. Chao.